En Venezuela se encuentra una delegación exploratoria de procesos electorales de la Unión Europea. Este martes visitaron el Consejo Nacional Electoral. El propósito, evaluar durante 2 semanas si se cumplen todas las condiciones necesarias para enviar una misión de observación formal a las elecciones presidenciales que se tienen previstas para el 28 de julio. El informe en Caracas lo tiene Oliver Fernández. Oliver. Hola Dania, buenas tardes. Un gusto saludarte desde Caracas. 2 semanas tiene la misión exploratoria de la Unión Europea para determinar si hay o no condiciones para que venga una misión de observación definitiva en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Cabe destacar que ha habido reacciones en Venezuela luego de esta visita porque algunos han asegurado o denunciado que hay ventajismo por parte del régimen de Nicolás Maduro en todo lo que tiene que ver con la organización de ese proceso electoral. Veamos el siguiente informe. Así llegó la delegación encabezada por Rachel Roumet, representante de la Unión Europea en Venezuela, acompañada de 7 integrantes más. La reunión se prolongó por más de 2 horas. Desde la academia consideran que se encontrarán con una situación política compleja. Se va a encontrar un ambiente político relativamente complejo, enrarecido incluso. Algunas de las iniciativas legislativas del gobierno nacional no contribuyen a oxigenar ese ambiente político. El internacionalista Arlan Narváez insta a la delegación de la Unión Europea a corroborar lo que llamó un enorme ventajismo del régimen de Maduro para favorecer a su candidato. Es el enorme ventajismo y el peculado de uso que se hace desde el gobierno y que se dieran cuenta de que por donde quiera que se pase todos los canales de televisión que supuestamente deberían ser del resto de los venezolanos están plagados de propaganda que sí descarada en favor de un candidato y se descuida el resto de los demás. Profesores universitarios consideran que el ventajismo en la organización de las elecciones es evidente. Que es una ausencia de independencia de los poderes públicos en Venezuela. Es decir, la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes en Venezuela es pública y notoria. En el proceso electoral parece absolutamente inconcebible. Muchísimas cosas donde, bueno, hay ventajismo real del poder en materia de la organización de las elecciones. La visita de la delegación de la Unión Europea coincide con el encuentro de Nicolás Maduro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien, por cierto, esta vez no se pronunció sobre las inhabilitaciones. Yo no creo que él vaya a cambiar de opinión en eso, porque el propio Petro fue objeto de una inhabilitación en condiciones completamente distintas, pero yo no creo que él vaya a cambiar esa opinión. La paz política pasa por respetar los derechos políticos. Es la respuesta que le dan los estudiantes a la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Porque tenemos inhabilitaciones inconstitucionales y si se mantienen las inhabilitaciones, tiene que haber una opción clara para que el venezolano pueda acudir a votar el 28 de julio en el marco de la unidad. Y Daniel, la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha generado grandes críticas porque no se reunió con todos los sectores democráticos. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver, gracias por la información. Invité a esta parte del programa para hablar de esto a Arturo Macfield. Recuerden que fue representante diplomático de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. El señor Macfield publica su columna semanalmente en nuestro portal digital, en ntn24.com. Y justo ayer lo publicaba y la titulaba la columna Presidente de Colombia, Gustavo Petro recula y bendice farsa electoral en Venezuela. Señor Macfield, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad de tenerme con tu audiencia. A ver, ¿por qué recordé un dicho popular en Venezuela que dice, va de retro, Satanás? Usted dice que el presidente de Colombia, deshace los pasos andados en relación al golpe democrático que había señalado hace unos días. Da un paso hacia atrás, penoso, vergonzoso, lamentable, porque aunque directamente él no quiere tomar la palabra y decir que lo que le da su bendición a lo que sucede en Venezuela
sacan una declaración conjunta, es decir, que la respalda 100% el régimen de Venezuela y la respalda 100% Petro, en el que dicen de que lo que ha sucedido en Venezuela es conforme a las leyes de Venezuela y de conformidad estricta con lo que dice los fallecidos acuerdos de Barbados. Entonces ahí es donde vemos cómo él viene y da 2 pasos hacia atrás. Y luego se termina de confirmar con una noticia que ustedes acaban, creo que en primicia, que es el tema de que llega a Venezuela y tiene un encuentro selectivo, no con la verdadera oposición, sino con la que la dictadura dice que esa es su oposición. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos queda un sabor de impunidad, complicidad y vamos más allá, de colaboracionismo con el régimen. A ratos uno se pregunta, señor McPhil, ¿se es demócrata o no se es? Lo que no se puede es estar en la mitad. Es decir, la democracia tiene preceptos, tiene reglas. Para ser demócrata hay que cumplir con lo que establece el concepto de democracia. Pero no se puede jugar a que haya una democracia cuando no la hay. Y en estos casos lo que vemos es ideología primero y democracia después, mucho después. Vimos cómo hace unos días atrás Gustavo Petro se plantaba firme y decía: lo que está sucediendo en Venezuela es un golpe a la democracia y no se le está permitiendo competir a los verdaderos opositores que el pueblo ha designado para que los representen. Pero esta vez viene y lo que hace es decir que lo que sucede en Venezuela es en apego a las leyes y en estricto apego al acuerdo de Barbados. Ese planteamiento, ese reposicionamiento, reacomodo, genera una sensación, como te digo, de complicidad y de colaboracionismo, pero va más allá. El abrazo en el que se funde con el dictador de Venezuela, al que ha visitado 6 veces en un periodo menor de 2 años. Entonces, hay una relación ahí muy, muy interesante en el que Petro viene y se distancia de la democracia y se acerca y se rinde ante la tiranía de Venezuela. Y algo que yo comentaba en el artículo era algo importante respecto a las tiranías. Si bien es cierto, la tiranía de Venezuela se sostiene por el abundante recurso petrolero, la violenta represión con la que torturan, encarcelan y matan a personas, pero hay otro elemento, y es un elemento externo. Las dictaduras se mantienen con el apoyo de algunos países que se suponen democráticos. Y Petro está haciendo ese apoyo, al igual que lo ha sido Lula, al igual que lo ha sido Andrés Manuel López Obrador en México. Ese tipo de apoyos son los que garantizan que los tiranos pasen 25 años y más en el poder. ¿Cuál es el interés, embajador McPhil? ¿Cuál es el interés? Usted ha mencionado precisamente a Lula, a Brasil, a López Obrador en México y a Gustavo Petro en Colombia. ¿Cuál es el interés de apañar una dictadura que viola los derechos humanos constantemente? Bueno, como te digo, quiere privar el aspecto ideológico y lo vemos en un ejemplo claro. Hace unos días pasó algo en Ecuador que fue condenable, claro que sí, pero vemos cómo se convoca una reunión de la CELAC inmediatamente, de ministros, luego ahora se habla hasta de presidentes, vimos que se convoca inmediatamente una sesión, incluso a 2 de la OEA, pero cuando se trata de los abusos, de los excesos de Maduro, nadie dice nada, no se convoca a la CELAC, no se convoca a la OEA, todo pasa como que si realmente pasó de noche, no ha sucedido nada en Venezuela. Más de casi 8 millones de personas han tenido que dejar el país y sin embargo no se ve una presión real ante estos crímenes de lesa humanidad. Entonces, como te digo, ideología primero, democracia después. Y ahora la estrategia parece ser no pedir un cambio en Venezuela, sino buscar cómo generar un nuevo acomodo para que el régimen siga otros 25 años. Y lamentablemente Petro está jugando un papel cómplice
y un papel altamente vergonzoso. ¿Por qué hay una diferencia clara? Y siempre llego a este punto cuando hablamos de los gobiernos de izquierda en la región, entre estos tres representantes de la izquierda, mandatarios de sus países, y Gabriel Boric, por ejemplo, que siendo de izquierda es capaz y ha sido capaz hasta ahora de reconocer, criticar y hablar duro sobre la violación de derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua. Hay elementos que son difíciles de contribuir, pero yo creo que es la tradición democrática que se ha venido construyendo en Chile luego de que tuvieran una de las peores dictaduras de la región. Y hemos visto cómo, aunque cambie el gobierno de izquierda o de derecha, hay un proyecto de nación demasiado grande, hay instituciones demasiado sólidas que, aunque venga un presidente u otro, hay una base, hay una base sobre la cual se construye todo el edificio. Y creo que ahí hay una diferencia. Petro también ha querido en algunas ocasiones querer jugar ese rol de actor democrático, pero la presión y sobre todo la presión de Cuba y la presión de Brasil generalmente tienden a hacerlo rendirse y sucumbir ante esos posicionamientos. Creo que Petro en el fondo de su adentro aspira a promover un modelo de salud como el de Cuba, un modelo de supuesta democracia como el de la dictadura de Nicaragua y un modelo económico al estilo Venezuela, que ya sabemos lo que genera, pero que lamentablemente él está moviéndose cada vez más en esa dirección y su respaldo a Maduro debería de ser una campanada de alerta para el pueblo colombiano. El expresidente Iván Duque señalaba que tristemente Colombia parece encaminarse a ser el notario del robo que en Venezuela, fingiendo un acto electoral, se va a hacer a los venezolanos. Un triste papel, pero pareciera que hacia allá va Colombia. Pareciera que va hacia allá, pero tiene un elemento, como te digo, al igual que lo tiene Chile, sí. Tiene una base en la que se sustenta todo ese edificio. Hay una oposición muy robusta, hay instituciones todavía, pero la democracia no puede darse por sentado y decir ya son democracias, ya no van a caer en esto, o decir Colombia no es Venezuela. Creo que la democracia debe defenderse todos los días y en el caso de Colombia están a tiempo, deberían de preocuparse cuando ven estas campanadas de alerta, estas alertas rojas, al querer venir y por la fuerza cambiar el modelo de salud, al querer venir y apadrinar a una dictadura brutal como la de Venezuela. Esas son señales de alerta, porque si apoyan a un régimen como Maduro, es porque en el fondo aspiran a tener un modelo similar que les permita llevar su proyecto de izquierda 25 años o más. Y ya sabemos los resultados que eso tiene en la economía y en los derechos humanos y en las libertades esenciales de las personas en cada uno de nuestros países. Pues quiero agradecer a Arturo Macfill, ex representante diplomático ante la Organización de Estados Americanos de Nicaragua. Gracias, como siempre, señor Macfill, por acompañarnos. Gracias por compartir la tarde contigo y con tu audiencia.